Fútbol XT. Vive tu pasión. Llegó el momento y la barra no espera más. La tribuna está llena, vamos a jugar. Que suene el silbato para comenzar y llenar de goles a nuestro... Saludos para todos, amigos de Fútbol XT, locos por Táchira, zona Uriverde. Bienvenidos a este capítulo. Ya va terminando hoy la jornada, la primera jornada de la Copa América. Una gran jornada que hemos vivido, 4 partidos de esta en Fútbol XT, locos por Táchira y zona Uriverde, disfrutando también de todo lo que ha sido el colorido de la Copa América, lo espectacular que ha sido al menos esta primera jornada. La competición, una celebración, un torneo importantísimo que al final de la Copa, ¿no? Ahorita hablaremos de otras cosas que yo opino personalmente, al menos sobre hacerlo en Estados Unidos. Pero bueno, estamos hoy a nombre de Benet, la ciudad que conecta, con ellos sobre dólares, en plan internet, fibra óptica, más televisión, ver nuestras oficinas y conéctate, somos Benet, la fibra con Power. También estamos a nombre de Colegio Santísima Trinidad, un lugar para crecer, mejor colegio San Cristóbal con piscina, cancha de voleibol, escuela de voleibol y un modelo de estudio más que interesante, el único colegio que incluye natación en su pensum, así como usted ve matemática, física y química, ve natación. Tenemos preescolar, primaria, bachillerato y educación para adultos en la avenida principal de La Machirí. Comunícate al 0424-763-6301, 0424-739-4993. Somos Colegio de Santísima Trinidad, un lugar para crecer. También estamos a nombre de Panjao PGA, horneamos con calor de hogar, la mejor panadería de Bucaramanga, ubicada en la calle 334011 del barrio Álvarez, frente a la cancha baloncesto del Centro Vida. Disfruta del mejor pan, somos Panjao PGA, horneamos con calor de hogar. Le damos la bienvenida a José Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola José Gabriel, hola Joel, hola a todos los aficionados del fútbol. Ya después de esta primera jornada, muy buen fútbol que vimos, cosas a destacar y seguramente tenemos muchísimo a aclarar sobre todo el partido de Venezuela-México que vamos a tener más adelante. Sí, bueno, también tenemos a Joel, ¿cómo estás Joel? Bienvenido, buenas, buenas. Compañeros, ¿cómo están? Feliz, contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Y como bien dijo, después de vivir una gran primera fecha de la Copa América. Bueno, sí, correcto. El primer partido fue el partido Argentina-Canadá, un partido que uno espera en la previa que el equipo canadiense evidentemente domine, el equipo argentino, perdón, evidentemente domine, evidentemente sea un planteamiento arrollador, le pase por encima a Canadá por lo que representa dicha selección por historia, por planteamientos, por cosas, etcétera. Pero en el desarrollo del partido fue totalmente lo contrario. La selección canadiense salió con un planteamiento inesperado que da clases de defensa, lo decía José Daniel en la transmisión. Enseña cómo defender, que defenderse no es echarse atrás, sino defenderse es juntar líneas en zona alta. Esa fue la mejor forma de defenderse de la selección panameña. Y eso me parece que fue también lo mejor en ciertos tramos de la selección de Canadá, canadiense, perdón, no panameña, que disfrutó de un partido donde le enredó la vida a Scaloni y le enredó la vida a la selección argentina porque no supo aportarle de gran forma, porque tuvo muchos riesgos, muchos momentos de Argentina se vio superada, donde no encontraba tramos de partido interesantes y lo que generó que Argentina ganara ese 2-0 fue que Argentina tiene a Messi. Si Argentina no tuviese a Messi, yo creo que otro resultado hubiese sido el partido en la Copa América, en el debut de la Copa América. Sí, no, no solamente eso, sí, y Canadá veces tenía un poquito más de precisión en el ataque o ese jugador con un poquito más de claridad en el centro de la delantera hubiera sido diferente, porque el partido que jugó la selección de Canadá fue prácticamente perfecto en todo lo que hizo. Aguantó bien, se comió, Jesse Marsh se comió prácticamente completamente Scaloni, pero el tema es la variable Messi y que los jugadores canadienses no tienen el nivel táctico que tienen los jugadores y de técnica que tienen los jugadores argentinos. Para mí la gran variable fue Messi, que en dos conducciones terminó dando el triunfo a Argentina, a pesar de haberse comido él también 2 goles y que estaba bastante flojo de cara al arco el jugador argentino. Pero en general fue un muy buen partido de fútbol y me gustó mucho lo que hizo Canadá. Y para mí, después de Argentina, es la candidata a pasar de grupo más que Chile y más que Perú, que están en horas bajas. El técnico de peruano tiene casi que 2 semanas de haber llegado, tiene solamente los amistosos ahorita
Y la verdad no veo al equipo de Gareca tampoco hacer grandes cosas comparado a lo que ha hecho Panamá. Sí, pues bueno, eso es un análisis interesante, un debate que se puede hacer más adelante. Joel, ¿cómo viste el partido inaugural de la selección canadiense y la selección argentina? Pues un partido que Canadá plantó cara, me parece que Argentina pecó sobre todo por el tema de eficacia, tuvo muchos mano a mano, los cuales no terminaron en gol, y literalmente eran mano a mano, y eso le pasó factura, pues le provocaba que a medida que un fallo de los argentinos, pues Canadá se animaba porque se da cuenta que podía hacerle a la Argentina. El partido empezó Canadá muy replegado, pero como vio que Argentina aflojó un poquito, Canadá en cuanto a lo físico lo fue arrinconando, y ojo, Canadá tuvo muchas situaciones claras. Y el partido del primer tiempo, pues Canadá lo terminó mucho mejor que Argentina. Y después apareció el factor Messi, ¿no? Que si bien el primo fue el que estuvo en la definición, pues el que conocemos fue el que estuvo en las asistencias. Y también pues por la mano de Scaloni, que pues metió a Lautaro y hizo el gol. Entonces me parece que a Argentina se le complicó más lo que... Y por eso me parece que por parte de Canadá fue una buena presentación. Sí, correcto. Yo quiero también destacar el arquero Crepó. Para mí el arquero Crepó demostró un partidazo del arquero. Porque le tapó dos mano a mano a Messi, uno a Lautaro también, y evitó que hubiesen sido más goles. Que sí, que nosotros decimos que la selección canadiense le plantó cara, como dijo Joel, a la selección argentina y le generó peligro, sí, pero gracias a Crepó también, el resultado ahora fue un 2-0 o los goles no llegaron antes. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Un Leo Messi que hoy cumple años, por cierto, 36 años, y ya en un momento no ha jugado. Leí en Twitter un comentario que le llamaba a esa jugada el paso inexorable del tiempo, porque ya se nota la edad de Messi. En otras épocas definió un poquito mejor. Crepó también ayudó mucho, pero Messi en una jugada que quedó mano a mano, que se la perdió totalmente. Ya se empieza a notar la edad de la gente, de los jugadores, ¿no? En este caso, Lionel Messi, 36 años, que uno dice, hombre, qué tristeza que ya se está retirando uno de los mejores jugadores y que tuvimos la dicha de vivir en la época de ellos. Me encantó el show de Fate. La verdad, yo lo dije en la crónica que subimos, que lo aceptó mucho. La gente le ha gustado mucho ese formato de crónica. Estamos agradecidos. El show de Fate cantando para mí una de las mejores canciones que tiene Luna. Fue espectacular. Y nada, la inauguración, un ambiente muy bonito, un estadio lleno, un Mercedes-Benz Stadium que es espectacular, un estadio, un inmueble gigante, una cosa que solo en este lado del mundo nos puede dar Estados Unidos. Y la verdad es muy bonito ver esos escenarios de la Copa América y el inicio de Copa que nos dio tanto el espectáculo como en juego la Conmebol, Fate, Argentina, Leo Messi, Canadá, etcétera. No, sí. Y el tema de Messi, pues normal. O sea, Messi ya está en prácticamente una gira de retiro desde que ganó el Mundial. Ha bajado mucho la intensidad que necesitaba, ya está mucho más relajado. Y en Miami ha sido así. No ha demostrado ese gran Messi porque ya no lo necesita. Ya está más tranquilo, más dedicado a otras cosas y a disfrutar los últimos años de carrera que le quedan. Ya lo ha hecho con la selección, o sea, ha jugado más de disfrute que de hacer la exigencia de tengo que ganar todo, que tanto le costó sobre todo en la selección. Y ahorita lo que tiene es que disfrutar, aguantar estos años que le quedan de fútbol y cuando desea retirarse, retirarse. Y seguramente lo veamos, no sé, en una película y eso, como estoy ahorita creo que Bad Boys, la que va a salir Messi, y en otras cosas así, más del mundo de los medios, más cosas así que vinculado al fútbol, porque no veo, por ejemplo, no lo veo como técnico, o tal vez en un puesto directivo más administrativo, pero bien, ya una etapa que tiene que culminar, tiene 36, Cristiano tiene 38, y más bien no dieron muchísimo más de lo habitual. O sea, antes un jugador a los 30, 32 ya era un veterano, y estos llegaron hasta los 36, 38 a muy, muy buen nivel. Y la verdad, creo que todos fuimos unos afortunados de poder ver a estos dos en plenitud de acciones. Sí, correcto, el paso triste que del tiempo, que uno como un poquito nostálgico, pues bueno, lo siente. Grupo B, bueno, en ese partido también estuvo Perú-Chile, 0-0 el partido, no pasó absolutamente nada. Un partido más infumable, un duelo de relleno. Vivió la selección
Chile y la selección peruana que empataron a cero y le dieron vida a Canadá, porque donde alguno de ellos dos ganara se empezaba a partir la tabla de ese grupo. Grupo B, dos equipos de los que cubrimos, la selección nacional venezolana enfrentó a Ecuador en la primera hora, en un partido muy bonito que disputó la selección venezolana. De cara a un inicio bastante igualado, un partido bastante igualado porque Venezuela en eliminatorias había empatado 0-0 en el Monumental de Maturín y el partido empezó igualado. El partido empezó muy igualado. La selección venezolana esperaba atrás, buscaba el vértigo. La selección ecuatoriana atacaba hacia adelante, proponía juego, iba dominando ciertas facetas. Venezuela esperaba bien atrás, dominando otras facetas. Y la verdad, Venezuela en ese planteamiento inicial fue muy bueno. Ya después, en el minuto 20, sucede una falta. Yo quiero partir en tres partes o en dos partes. Tres partes, sí. Primero hasta el minuto 20, después hasta el entretiempo y el segundo tiempo. Hasta el minuto 20, Brujo Martínez recibe un tachón en el pecho de Ener Valencia y le marcan una tarjeta roja que Roldán no sacó a la primera, sino revisó en el VAR. Y la verdad fue una de esas tarjetas que uno dice hasta criminales, que no hubo intención, es verdad, pero fue una tarjeta bastante fea. ¿Cómo les pareció hasta el minuto 20 el desarrollo del partido? ¿Creen que la expulsión cambió mucho? ¿Creen que el resultado hubiese sido el mismo, hubiese sido distinto? ¿Cómo vio José Daniel el partido hasta el minuto de la tarjeta? Pues sí, sí condicionó bastante. O sea, el partido estaba hecho como que creo que todos pensábamos que iba a ser. Venezuela atrás aguantando el bloque bajo y Ecuador intentando jugar y generarle peligro a Venezuela. Y Venezuela intentar buscar una contra y a punta velocidad con Machís y Soteldo hacerle algún tipo de daño a Ecuador, pero le condicionó mucho. Primero porque a Venezuela le tocó tener la iniciativa y no estaban esperados y por eso vino el gol. Porque tenía tres pivotes de marca y ninguno de los tres tiene esa cualidad de ser el que conduzca y el que genere juego. Como lo mismo que le está pasando a Uruguay con Valverde, que esperan que Valverde sea el protagonista del juego colectivo cuando ellos son más bien llegadores y gente que va con potencia y velocidad. Y entonces ahí donde flacó un poquito Venezuela, por eso se comió eso y por eso le costó tanto en el primer tiempo generar tanto peligro. Condicionó muchísimo el juego. Seguramente hubiésemos visto otro juego. No sé si hubiese sido positivo o no para Venezuela, porque ya lo hemos visto que Venezuela ya tiene una defensa muy sólida, pero uno no sabe qué hubiese pasado. A un caso probable hubiese sido que en una contra hubiese podido ganar, hacer un gol Venezuela o en un error defensivo como el que tuvo Jordan, hubiese habido el gol de Ecuador, pero eso todo es especulación. Lo único que podemos decir es que la verdad hubiese sido un partido totalmente diferente porque ya Venezuela tenía otra intención. Hubiese aguantado todo lo que podía en un primer tiempo hasta el minuto 60, 70 y a partir de ahí hubiese generado un poquito más de soltura y tal. Pero seguramente se quedaba un 0-0, es un partido bastante plano y cambió totalmente el partido. Le costó al principio a Venezuela, pero yo quiero quedarme con el tema de que fueron capaces de revertir el mal momento. Porque en otras ocasiones al primer gol ya se hubiese venido abajo y ese queda el partido 1-0 a pesar de estar con 10 prácticamente todo el encuentro. Joel, ¿cómo vio ese primero 20 minutos de juego en donde Venezuela estuvo en igualdad de condiciones ante la selección ecuatoriana? Para mí, Ecuador le colocó intensidad y por eso Venezuela sufrió mucho. Sin embargo, creo que no sabremos qué pasaría con 10 perros. Venezuela también tenía argumentos en el banco de suplentes, como se demostró en el segundo tiempo, de poder cambiar las cosas, no más allá que Ecuador habría tenido 10 o 11. Porque Ecuador creo que generalmente le pasa eso. O sea, generalmente tiene jugadores que se le salen de la cara y termina expulsado uno que otro jugador. Y me parece que Venezuela tuvo una buena idea en cuanto al tribote para ver si le ganaba la mitad de Ecuador, Cáceres, Martínez y Yangel, pero se nota que nunca lo habían jugado y en realidad fue la zona más floja en el primer tiempo venezolano. ¿Por qué? Porque si ellos no funcionaban, pues Soteldo no le llega al balón, Machi no le llega al balón, Sorrondo no le llega al balón. Entonces esa movilidad que tuvo que tener Venezuela en el medio de circular el balón de forma rápida, precisa, para llegar a hacerlo jugar a los jugadores de ataque. No la hubo y ya por eso me parece que Venezuela, aunque fue buena la idea porque son jugadores que andan en muy buen momento, no mostraron que para este momento de la selección pues no está funcionando.
y me parece que ese es el cambio de esquema el próximo partido con México, porque esos tres no funcionaron en la mitad. Y me parece a mí que Ecuador es un gran rival, o sea, Ecuador es increíble la potencia que tiene, la forma de tocar de primero y llegar al área contraria. Y Venezuela lo sufrió. Y ojo, lo que mucho nos pasaba antes, que Ecuador se quedaba con 10, no aprovechábamos la superioridad. Y Venezuela se aprovechó, si bien es cierto, de Ecuador marcó el gol después del segundo tiempo, marcó primero, pero Venezuela después con los cambios, gracias a la mano de Batista, pudo darle vuelta al resultado y aprovechó de tener uno más, porque generalmente antes nos expulsaban a uno y no nos pasaba que Venezuela remontara por el simple hecho de no saber escuchar el partido o tener la sapiencia o la calma para llegar al gol. Sí, claro, Joel, y en ese sentido es verdad, o sea, la selección venezolana después del minuto 20, quizás el primer tiempo, no quizás, lo sufrió. Y lo decíamos también en un space de Froto Fútbol. Hace un año aproximadamente aquí le peleamos a Zaragoza porque dijo en un partido que las tarjetas rojas a favor en los primeros minutos de un partido condicionan al equipo también en cuanto a lo que él juega, ¿no? A lo que él recibe. Y yo al principio me pareció a José Daniel también un relato donde abrir paraguas, pero lo vimos en ese partido, porque sí cambia planteamiento. Por ejemplo, Venezuela, con ese tribote, como también lo decía José Daniel, planteó un partido para defenderse. Venezuela planteó un partido para esperar atrás, un partido para buscar contraataque, ganar el medio campo, con ese tribote, como decía Joel, con Cáceres Junior, con Yangel y con el Brujo. Pero a partir de ese momento, Venezuela le sobraba un mediocampista y faltaba alguien en ataque, porque Ecuador se encerró. Ecuador se encerró atrás y empezó a esperar a ver qué pasaba y no hubo más. Y entonces Venezuela lateralizaba los balones, Ecuador encerraba el balón y no había nadie en el centro del campo quien dominara o quisiera pases interesantes. Faltaba quizás la figura de un 10, pero se demostró que al final no es así. En el entretiempo el Bocha mete a Eduard Bello y a Yonder Cádiz. Cádiz que tiene un presente espectacular. Y Eduard Bello, que Mazatlán quizás uno dice no le va tan bien, es suplente, Mazatlán no es titular, Mazatlán es un equipo colista, aunque este año le fue más o menos bien, casi entra a play-in en la Liga MX. Y pues uno dice, bueno, ¿qué va Eduard Bello qué va a aportar? Pero conociendo la historia de Venezuela, Eduard Bello sí aporta bastante y está en los momentos más importantes. Eh, Venezuela no se cansó. Venezuela empezó a atacar, empezó a presionar, empezó a esperar arriba. Y en un momento, Venezuela de la misma presión ahogó a la selección ecuatoriana. Recuerdo una jugada que es muy parecida a la del primer gol, pero que le pivotean el balón atrás y Roldán se atraviesa. Donde no llegue al borde del área, Roldán, y le meta un disparo, hubiese sido el primer gol de Venezuela y hubiese sido un golazo. Después llegó una jugada, luego de una presión, el arquero Domínguez mete un saque de banda y Bello se aviva, lo hace rapidito, la mete al centro del campo y Salomón le pivotea ese balón a Yonder Cádiz, iba a decir, al delantero Vinotinto para que metiera el primer gol de partido y de la Vinotinto pues y ilusionara más, porque la Vinotinto se notaba frustrada, ya necesitaba sí o sí un gol y ese gol quitó quizás muchos pesos encima que tenía la selección nacional históricos y muchos pesos encima que ha tenido la selección nacional durante ese partido. Sí, o sea, lo del tribote yo lo entiendo desde el punto de vista defensivo, porque era parecido a lo que hacía Dudamel en la época de que estuvo en la selección, pero esa época era con Junior, Yangel y Tomás. Y eran los tres más posicionales que los de ahorita, pero es lo mismo. Tres para defender y cubrir prácticamente toda la zona defensiva. O sea, todo el mediocampo controlárselo para que no puedan circular mucho el balón. Pero ya al momento de tener usted la posesión, sí costó. Lo ideal y lo que yo veía en el partido era jugar con un mediapunta, pero no hay mediapuntas convocados. O sea, la Cava es mediapunta, pero no está ni lo suficientemente probado ni lo suficientemente no eran las características que necesitaban el encuentro en ese momento para hacerlo. Igual que Telasco, que es un 8 pero podrías también hacer esa posición. Entonces creo que fue lo que hizo Bocha. Cargó el área con otro delantero para poderle jugar desde afuera con buenos centros. Y le terminó funcionando. Además de que Alexander estuvo muy bueno en los centros, como fue en la jugada de una de Salomón que se fue por encima. Y sí, o sea, Venezuela pudo contrarrestar, pudo hacer valer su juego, pudo hacer valer la ventaja
de un jugador más, y eso se ve en el partido. Venezuela hizo un buen partido en el segundo tiempo, pero eso me queda la sensación de que como que haber perdido el plan duró muchos minutos de incertidumbre que le costaron caro. Pero a pesar de eso pudo sacar y revertir una situación. Batista que otra vez bien leyó y le dio las herramientas suficientes a Venezuela. Y con lo que más me quedo es el tema que fue capaz de revertir todo el tema mental. Porque Venezuela donde más fallaba era el tema mental. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la época de Chita, les iba ganando 1-0, 2-0, 3-0 los partidos. Y siempre se terminaban perdiendo porque al primer gol ya desconectaba el equipo. Dejaban muchos errores atrás, no sabía manejar los tiempos y eso sí lo hizo el equipo de Batista. Cuando hizo el gol, una vez empezó a tocar atrás, a hacer demorar un poco el partido, a circular más el balón y eso le vino muy bien. Me parece muy bien de parte del equipo venezolano hasta el momento, pero ahora queda la incertidumbre contra México, que va a ser un partido duro. Sí, Joel, como vio esa parte ya final del encuentro, en donde la Vinotinto empezó a tomar el mandato del encuentro y a liderar ese partido hasta lograr la remontada y la victoria. Como ustedes bien lo comentaron, el ingreso de Bale fue clave porque pidió lo que le dijo el Bocha, ¿no? El Bocha le pidió a ellos que corrieran los espacios, que abriera la banda y que buscaran a Cádiz. Y me parece que una vez que Venezuela remontó, pues manejó bien el partido, además tuvo para hacer otro gol, mantuvo la calma. Me parece que es muy bien manejado por la selección. Y todos los partidos, siempre de los torneos van a ser difíciles y obviamente pues, Venezuela sufrir en una que otra, pero me parece que fue buena cara, buena cara. Obviamente que espero más de la selección, he visto más fútbol de la selección y como con Brasil o como con Chile o Paraguay, he visto más fútbol, la selección puede dar más, pero para hacer un debut y todo lo que más lo importante era ganar y Venezuela ganó. Y eso es lo que nos deja alegre a todos los venezolanos. Sí, también Joel porque no se jugó amistoso, ¿no? O sea, la selección venezolana no jugó amistoso, entonces eso también hace que no hubiese tenido pruebas, no hubiese podido con qué probar la selección nacional. La selección Vinotinto le ganó 2-1, el segundo gol fue un centro, cabezazo de Salomón, rebote y Eduardo Bello la manda a guardar al fondo de la red para el 2-1 de partido. Y la celebración venezolana que está llena de fe y optimismo. O sea, el ambiente que se vive en Twitter Venezuela, que uno ve por ahí porque no está en la ciudad. Me imagino que Joel sí lo sintió, lo palpó de lleno. ¿Cómo está la selección venezolana? ¿Cómo ilusiona la selección venezolana al aficionado en Venezuela en sí? Nosotros lo vemos por afuera, pero ¿cómo se siente esa ilusión, esa emoción? Oh, sí, desde la época de los 2010, 2000, de camino a Brasil 2014, que no se veía esa emoción otra vez de la gente, no solo, porque, bueno, en Táchira pues ya sabemos cómo somos la gente aquí futbolera, pero las tascas llenas, los bares, las pantallas gigantes en las plazas, en Caracas se veía, he visto los videos de Caracas y la gente en la plaza Alfredo Sadel, la gente en su casa en Maracaibo, o sea, se volvió la conexión Vinotinto, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante porque la gente, algo se está haciendo bien. Y yo creo que llegar cuarto de la eliminatoria hace que uno llegue esperanzado de tener una buena Copa América. Y la gente pues tiene otra vez como que esa gana de ver a la selección. Y entonces ya la gente, la familia se reúne en los hogares, porque así como yo te digo, la gente sale a lugares públicos, también se reúne en las casas. En las casas son 5, 6 personas, 7 los tíos se reúnen en una casa y ven el juego. Entonces me parece que volvió lo que llamamos el boom Vinotinto, cuando la gente se reunía en el juego de Vinotinto y toda Venezuela está pendiente de la selección. Sí, correcto, Joel, es verdad. Y uno lo ve no solo porque está en el chapa y dice, bueno, yo viví en un vino tinto, pero no, es diferente ahorita, porque ya se vivió, ya la selección se volvió a ilusionar, se volvió a acercar, lo decíamos, por fin hay una federación seria, gente que quiera hacer, patrocinantes, buena logística, prensa, etcétera. Entonces la selección nacional por ende levanta ilusión y está jugando bien, se va con los resultados, entonces la Vinotinto va a disfrutar por lo menos del apoyo y eso hay que vivirlo, hay que hacerlo bonito. Le agradecemos a todos nuestros suscriptores por elegirnos en ese encuentro y disfrutar de cómo se vive ese partido en Fútbol XT Locos por Táchira. Otro partido que vimos en Fútbol XT Locos por Táchira fue ese de Grupo B, a segunda hora. Tuvimos doble tanda ese día, que fue el partido entre
México y Jamaica. José Daniel nos da el análisis de México y Jamaica. Este podcast dedicado en esta ocasión enteramente a la Copa América. No, el partido fue un partido durísimo. Jamaica empezó con la tarea que tenía, que era aguantar, jugar a velocidad, dominar el juego físico, y así fue. México le costó muchísimo en el primer tiempo generar algo de peligro porque Jamaica le ganaba todos los duelos. México insistió mucho en buscar en balones largos, buscar a Santiago Jiménez y a Antuna y a Quiñones con balones a profundidad, y prácticamente perdían todos los duelos. Cada vez que México se enfrentaba a Jamaica en un duelo individual, lo perdía por el tema físico. Jamaica está haciendo muchísimo más, estaba teniendo mucha potencia, mucha velocidad. Mijail Antonio se movió prácticamente por todo el campo, llegó como hoy John Arias, estaba defendiendo prácticamente como un doble pivote y llegaba delantero a doblar el área. ¿Qué le faltó a Jamaica? Esa misma definición. No tuvo lo mismo que le pasó a Canadá. Le faltó un poquito más de juego, más de visión en el momento. Y por eso fue que no se le dio el resultado hasta cierto punto. Ya después, cuando empezó el segundo tiempo, además del cambio de Luis Romo por la lesión, entró el Charlie, entró el otro cambio que no recuerdo quién fue el otro que entró en México, y ahí el equipo cambió. Ya dejó de insistir tanto en el juego largo, empezó a tener el balón en la posesión en pases rasos al pie, porque si era por talento individual, México lo iba a ganar. Y así lo hizo, empezó a tener el balón, y Gallardo consiguió la oportunidad del gol, que de una muy buena jugada. ¿Qué me quiero destacar en México? Primero, que se supo reponer bien a la salida de Edson Álvarez, porque Edson Álvarez, aparte de ser el capitán, es el equilibrio del equipo. ¿Qué más? Que por primera vez en toda la época del Jimmy Lozano, vimos una selección que el partido lo gana el técnico. El partido estaba reñido, más bien estaba haciendo menos el equipo mexicano, y con la entrada de Charlie Rodríguez y los demás que entraron, Alvarado y eso, fue capaz de cambiar las cargas, de que México pudiera estar más adelantado y que hiciera más peligro en el arco del arquero jamaiquino, que tuvo muchísimas más oportunidades de generarle peligro. ¿Por qué? Porque Santiago Jiménez no era capaz de contener valores. Que cuando Luis Romo llegaba como una segunda punta, le da mucha más posibilidad de poblar el área. Además, México se posicionó mucho más adelante y tuvo esa oportunidad y tuvo otras oportunidades más de poder haber tenido más ventaja. Es un equipo que técnicamente está muy bueno. Me gustó que el Jimmy pudo ser él el que ganó el partido, y eso le ayudó mucho, sobre todo en el tema de críticas, que siempre lo toman como si fuese un títere de la federación. De Edson Álvarez también hay que destacar la defensa, que prácticamente la línea de 4, todos los jugadores fueron de muy buen nivel, sobre todo los laterales, tanto Vázquez como Arteaga jugaron un magnífico partido, y por eso fue que México terminó ganando. Sí, correcto. El partido de la selección mexicana me pareció esos partidos correctos. De inicio, México empezó atacando, empezó planteando buen juego. Chaquito, no me gustó el partido de Chaquito, aunque inicio sí participó. Dominó cierto tramo del encuentro, pero lo que dice José Ariel es verdad. Llegó un momento donde quizás también por como que se juega el fútbol en México, plantean el partido físico de tú a tú, de ir a jugar al golpe, al ataque, a ponerse a correr. Y el único jugador de México que ganaba los duelos era Julián Quiñones. El único, porque es el único jugador con físico por lo menos algo parecido. Y de ahí entonces empezó a agarrar presión, empezó a agarrar fuerza la selección jamaiquina. Y empezó a subir, empezó a atacar al contraataque. Mijail Antonio, que eran los jugadores que estaban en todo el terreno de juego, proponía, hacía cosas interesantes. Pero en cierto momento, pues bueno, ya no continuó, por decirlo de alguna forma. Eso, y fue cuando el Jimmy Lozano se plantea los cambios, ¿no? Lo dice José Daniel. Pasó de jugar el Jimmy un juego físico a un juego por ahí bajo, un juego de toque, de pase, que generó que la selección jamaiquina no tuviera el balón, y por individualidad en algún momento va a llegar. Lo intentó Chávez, lo intentó Arteaga, lo intentó Romo, y era una jugada donde Romo la baja y la pisa, luego de un centro, un cabezazo defensivo a Chaquito, la pisa, se la pasa, pierde un tiempo, que es algo que falta muchas veces en el jugador mexicano, que se desespera, y se la pasa atrás a Arteaga. Por la posición yo pensé que era Chávez, pero llegaba a Arteaga, y le pega de primera una jugada que se había intentado ya 3, 4, 5 veces por México,
le pega de primera y mete un golazo. Usted lo puede ver en nuestro TikTok de Fútbol XT. Mete un golazo a la selección mexicana que la pone a ganar. Y de ahí en adelante México se tiró un poquito atrás, empezó a esperar, pero no perdió el dominio del partido y la selección mexicana le ganó un partido rudo, de esos partidos difíciles, a la selección de Jamaica. Como lo dice José Daniel, sí es un espaldarazo de Jimmy Lozano este partido, porque la verdad le aporta demasiado el hecho de que él haya logrado resolver, porque siempre la crítica es que el Jimmy no es capaz de cambiar los partidos, y en este caso sí fue así, y eso permitió mucho que la selección mexicana ganara, y la selección mexicana tuviera un buen juego a favor, que le permitió ganar y sumarse en la punta en el grupo B, como lo ha hecho Venezuela, que están empatados por diferencia de goles, está arriba la Vinotinto. ¿Cómo vio Joel Zambrano este partido? Compañeros, pues yo estaba ligando que el empate, ¿no? Porque me parece a mí que el empate le servía a Venezuela, ya que Venezuela dándole a Jamaica clasificaba, ¿no? Ya no importa si Venezuela perdía con México, pero ya como México sacó el resultado, pues se pone el grupo complicado porque Ecuador tiene como ganarle a México, ¿no? Y me parece a mí que el partido fue muy entretenido. O sea, para espectador neutral, yo la verdad desconocía por los jugadores de Jamaica. La verdad, solamente Miguel Antonio fue jugar en Ghana. Y me sorprendió gratamente, sobre todo por el hecho de que con sus armas complicaba a México, ¿no? O sea, no es que Canamada, no es que Jamaica, perdón, Jamaica 5 o 6 pases seguidos, no, sino Jamaica un vértigo y centro al 9 y gol y demás. Ese gol hubiera sido matador para México, porque Jamaica estaba jugando muy bien el segundo tiempo cuando hizo ese gol que anularon por offside. Y no creo que México hubiera tenido respuesta. Me parece a mí que ese fue el cambio del partido porque Canadá, ay, perdón, Jamaica tenía que haber liquidado a México antes que México reaccionara con los cambios. Y lamentablemente pues para ellos no pudieron y pues México se plantó en cancha y pudo hacer el gol. Pero sin embargo, para el espectador neutral fue muy buen partido porque llegar a ambos lados, Quitrillo con el balón, sobre todo jugaba, o sea, no se echaban nada, simplemente buscaban el arco contrario. Me parece que de los partidos, de los mejores partidos de las primeras jornadas de la fase del grupo de la Copa América. Sí, de los partidos más igualados, y eso también muestra que que los equipos de CONCACAF no vinieron a especular, sino a competir, porque para eso también fueron invitados, para que compitan, no para que simplemente tengan presencia y poder llenar más grupos. México le ganó 1-0 a Jamaica, y fue un partidazo, como lo decía Joel, como lo dijo Daniel. Y analicemos un poquito de previa, porque se nos viene encima el México-Venezuela. ¿Cómo ven ese partido? Un partido de unos que sin pronóstico, me parece imposible predecir ese partido, porque o México demostró una faceta buena, Venezuela también demostró una faceta buena, pero que se pueden variar completamente, depende del planteamiento del rival, de ambos rivales. Entonces es muy difícil predecir qué va a ser el Bocha, muy difícil predecir qué va a ser el Jimmy Lozano. Eso sí, se sabe que el Jimmy dijo que como que no le tenemos miedo, pero sí respeto a Venezuela en la conferencia de prensa. Entonces es muy difícil uno decir, hombre, ¿qué se puede dilucidar para este partido? No, un partido muy difícil, hasta de predecir, porque uno espera seguramente el planteamiento, lo más básico, es que es un partido muy de tú a tú. Pero no sé hasta qué punto Venezuela sea capaz de decir que va a sortear la posición y esperar atrás como pensaba hacer contra Ecuador. Lo hizo contra Ecuador porque tenía un nivel técnico del equipo ecuatoriano superior al venezolano. Pero el nivel del equipo mexicano, a comparación del venezolano, es muy, muy similar en todas las posiciones. Entonces, no podría prácticamente decir cuál tiene ventaja respecto al otro. Aunque para mí, lo más probable es que sea un equipo donde México tenga la posesión de balón y Venezuela espera atrás, seguramente repita alineación e intente buscar la espalda a los dos laterales cuando se metan bastante al ataque. De Venezuela creo que no habría ningún cambio y de México, excepto el de Edson Álvarez, tampoco creo que haya muchísimas variaciones. Que para mí, ¿dónde está la clave del partido? En controlar el medio campo. Si Venezuela es capaz de controlarle a México el accionar de Chávez y de Luis Romo, ahí puede haber una posibilidad muy grande que se lleve el partido. Y si México es capaz de
de anular a los dos extremos de Venezuela, tanto a Soteldo como a Machís, México tiene una gran parte de la tarea hecha porque la mayoría del equipo del planteamiento ofensivo de Venezuela empiezan los dos extremos, sobre todo en Soteldo, que es muy difícil de parar. Pero va a ser un partido muy difícil y seguramente se va a definir por detalles porque los dos tienen un nivel muy, muy similar. O sea, no veo muchas diferencias entre México y Venezuela a priori y tocará ver qué pasa en ese partido. También seguramente tenga que ver la mano del técnico. Cuál de los dos es capaz de surtir las cosas que se le vengan en el partido, los problemas que vaya teniendo. Y ahí está, creo que el punto clave. En el técnico, si Jimmy o el Bocha son capaces de leer el partido de mejor manera que el otro y plantear lo necesario para llevarse el partido. Seguramente, no, yo creo que México se haría un cambio. Yo seguramente, si fuese yo personalmente, jugaría con Alexis Vega en vez de uno de los dos delanteros para poder tener las dos bandas bastante verticales, porque Venezuela, si se llega a encerrar Venezuela, va a necesitar bastante amplitud porque contra Jamaica pasó. Al tener a Quiñones por la banda, se perdía, sí, ganaba duelos, pero perdía muchísima amplitud. Y eso le puede costar mucho al equipo mexicano en el tema del ataque. Venezuela seguramente tenga que aguantar un poco atrás, ir manejando los tiempos. Y yo saldría con dos de extremos más en velocidad, no tanto con Soteldo al principio de partido. Y ya después, como se vaya viendo el partido, daría más fresco a Soteldo para que no tenga tanto desgaste en el tema de la intensidad, sobre todo por bandas, porque México a nivel de intensidad es superior a Venezuela. Sí, hay algo también que hay que decir y es que varios jugadores venezolanos conocen la Liga MX, Soteldo que estuvo de viaje en Monterrey, la verdad no jugó mucho, Salomón que está en Pachuca, que es el segundo goleador de la Liga Mexicana, después de Henry Martín que quedó como campeón de goleo, que es uno de los máximos y los más importantes jugadores de México que no estuvo convocado a la Copa América por el supuesto cambio generacional del Jimmy Lozano. Eduard Bello, que es parte de Mazatlán y que hace parte también de la selección, o sea, de la selección venezolana en cuanto a esos recambios que hacen bastante frente a la selección nacional. Yo siento que ese partido es interesante y es que es muy difícil ver un pronóstico para eso. Usted lo va a disfrutar y lo va a vivir este miércoles por la pantalla de Fútbol XT y Locos por Táchira, Venezuela versus México. ¿Cómo voy yo a ver ese partido? No, es un partido súper complicado. De hecho, Venezuela nunca le ganaba a México, ¿no? Y me parece a mí que si hay una México que le pega a Venezuela es esta. No es la México de Javier Aguirre, no es la del Pío Herrera, con todo respeto, es la México de Lozano. Que si bien es cierto hizo las cosas bien con Jamaica, me parece a mí que, por ejemplo, hizo lo del cambio generacional de Henry Martínez, es un error, porque uno de los máximos goleadores de los últimos años de la liga no lo puede dejarlo ya, porque simple hecho que Venezuela ya Salomón llega a 35, Argentina llega a Messi, bueno, tiene Messi 37, y en Indonesia tiene 34, 35 años. No sé, me parece a mí que hice por ese camino, si fueran todos los 10, 11 jugadores, sí, pero es un solo jugador que puedes llevar y que te puede aportar muchísimo, aparte de ser campeón, entonces no, pero bueno, no me importa México, lo que digo es que Venezuela me gustaría ver en el Brujo con Yajer Mitad y durante ellos tener a Sotelo, la cava, sí, Sotelo, la cava y Sabino, o Sotelo, Telasco Segovia y Sabino, y arriba Rodón. No me gustaría ver el doble 9 en el inicio, ¿por qué? Porque el doble 9 parece que es una buena opción para rematar el partido. Porque ya sabemos que Salomón después le pasa mucho con Pachuca, después del 35, perdía fuelle, perdía empuje. Entonces me parece a mí que colocar acá desde el principio sería contraproducente, teniendo buenos jugadores que saben con el pie y que le pueden generar fútbol a Salomón. Entonces yo me la jugaría por tres volantes creativos. Soteldo, Sabarino, y es que Telasco, el tema es que Telasco y la Cava nunca han jugado un partido así con la selección nacional de titular, y menos no creo que lo van a hacer en Copa América. Y no te digo ponga a Bello porque ella ya demostró que es el cambio que siempre el que entra es más enchufado. Y no pondría a tutelar a Machís porque para mí Machís fue el peor de Venezuela junto a Sí, sí, Cáceres de acuerdo. en, en, en Copa América, entonces en el debut. Entonces tampoco, no quiero colocar tampoco a Machís. Por eso quisiera colocar a la Cava o a Telasco con Sabrín y Soteldo. Pero ya el Bocha será quien decía.
pero Venezuela tiene como, más que todo, atacar a México, porque lo que me mostró con México es que México crea opciones, pero en defensa fallaba mucho, y Jamaica tuvo para hacerle goles, entonces me parece que Venezuela tiene que atacarlo, y por ende pues colocaría a 3 jugadores, porque ojo, colocando 3 jugadores arriba, pues Soteldo tiene más chance para el 1 contra 1, porque si solamente colocan a Soteldo tirado por una banda, pues entonces van a marcar de dos, entonces me parece a mí que también libraría tener uno por el centro como Lacao o Sabarino, o el propio Telasco, porque Telasco jugaba 10, o Telasco jugaba segunda punta en el suramericano, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos. Entonces me parece que Venezuela tiene como hacerle daño a México. Y va a ser, por cierto, un partidazo, compañeros, un partidazo que va a definir no solo el primero del grupo, sino va a definir el posible candidato que va a llegar a las semifinales. Sé que, ojo con eso. Sí, Joel dice algo muy interesante y es Soteldo, ¿no? Que tiraba solo a la banda y Soteldo queda en la banda donde defiende Quiñones con Arteaga. O sea, es prácticamente difícil que Soteldo por el biotipo le gane un duelo a dos jugadores juntos como Quiñones y Arteaga. Pero la selección venezolana le puede atacar a México, es un hecho. Puede proponerle, puede presionarle. Venezuela no se debe tirar tan atrás como a veces lo hace. Y de ahí partir juego hacia adelante. Y Batista ha demostrado saber resolver los partidos, meterle la mano a los partidos. El Jimmy Lozano por lo menos lo hizo ante Jamaica. Vamos a ver cómo se desarrolla ese partido, tanto en los técnicos como en los jugadores. Este miércoles 8 de la noche, 7 en 9. Vamos a vivir ese partido para disfrutar el debut de Venezuela. ¿Algo más de Venezuela, José Daniel? El fútbol sería muchísimo mejor tener, por ejemplo, a Telasco, tener a la Cava, pero estos tipos de jugadores están más vistos como para que vayan haciendo grupo que para ser de la partida en estos momentos. Porque si no hubo amistosos, así que no tenemos una vista de cómo pudo haber sido. Y en eliminatorias no lo ha usado casi. Han sido más que vayan como agarrando grupos de selección y clima de selección que ser de la partida. Seguramente para la próxima Copa América sean titulares ambos y tengan oportunidad. El tema del doble 9 estoy completamente de acuerdo con Joel. Es más para rematar, depende del tipo de partido. Eso funcionó en ese partido porque el contexto que tenía Venezuela era que estaba Ecuador metido atrás y tenía que llenar el área con centros o tener a alguien que le pudiera aprovechar los espacios que dejaba Salomón. Y respecto al partido, yo creo que lo que le podría mejor salir a Venezuela es tener un bloque bajo bastante compacto, salir en velocidad y utilizar el segundo tiempo a un jugador más como Soteldo para no desgastarlo, porque si pone todo el partido a Soteldo contra Martín y contra Arteaga, va a terminar reventando 160 porque no solamente físicamente le sacan como 3 cabezas, sino a nivel de condición física, de velocidad, de fuerza, pues le ganan completamente al talentoso venezolano. Sí, bueno, la selección venezolana le ganó a la selección venezolana, perdón, enfrenta a México. Y usted de eso lo va a vivir por Fútbol XT y Locos por Táchira. Recuerden que ese espacio de la Vinotinto está patrocinado por Veneta. Si alguien conecta, conéctase solo 10 dólares. Nuestro plan de internet, fibra óptica, más televisión. Ven a la oficina y conéctate. Somos Benet, la fibra con Power, patrocinador oficial de la Vinotinto y del Deportivo Táchira. Agradecidos con el tío Benet de paso por todo lo que nos apoya en el Estadio Polideportivo Pueblo Nuevo. La selección colombiana enfrentó a Paraguay en un partidazo que se vivió en el estadio Energy, perdón. Y la selección nacional de Colombia le ganó 2-1 a un partido ante Paraguay que empezó fácil de trámite y se terminó enredando para la selección colombiana, José Daniel. Sí, bueno, ya tenemos otra vez a José Daniel. Ah, listo. Bueno, que nadie venía a hacer las ayudas a Lerma, entonces queda prácticamente solo. Y le costaba mucho a Colombia poder circular el balón. Ya después, como se fue adaptando un poco más, James retrasa la posición prácticamente con un doble pivote con Lerma y ahí empieza a moverse mucho más, consigue espacio y vienen los goles. El primer gol para mí, a pesar de que no es el que queda en la foto, pero para mí Lerma es la clave de ese gol. El pase en vertical que tira para Arias que termina rebotando y después lo pueda llegar.
es muy importante y hace que pueda ponerse en ventaja. Aparte de romper dos líneas de presión bastante fuertes que le estaban haciendo daño a la selección de Colombia. Hay que dar espacio, James después tiene un magnífico centro y Daniel Muñoz llega en segunda instancia con muchísima claridad. Y ya después, pues empieza el segundo tiempo, vuelve a haber un dominio de Paraguay, Colombia aguanta atrás, pero se veía un poco superada. Para mí el cambio era utilizar otro pivot, o sea, meter a Kevin Castaño o a Mateus, pero por Richard Ríos. ¿Por qué Richard Ríos? Porque si se quedaba Lerma y Mateus Uribe era un poco más robusto, pero igual tenía la posibilidad de que Mateus en conducción o llegando a segunda línea pudiera hacer peligro en el arco. ¿Qué pasó? Se lesiona a Lerma, ojalá no sea nada grave porque para mí es uno de los puntos más importantes dentro de la selección junto a John Arias y James. O sea, porque Lucho es la estrella, es el que temía, pero la base del equipo, o sea, la parte más importante del equipo está en las bases de John Arias, sobre todo por su movilidad, de Lerma por el equilibrio y James porque es el que le termina dando juego a la selección. Entonces, terminó saliendo, en vez de salir Ríos, terminó saliendo Lerma. ¿Y qué pasa? Mateus Uribe no es un 5 posicional. Mateus Uribe es un llegador, así como por ejemplo Yangel. Entonces, al estar en esa posición, quedaba mucho espacio atrás y quedó expuesto. Que quedó expuesto, le quedó el balón a un jugador de Paraguay que terminó filtrando para Sosa en la espalda de Daniel Muñoz y viene el gol de Paraguay. Ahí a priori se estaba complicando un poquito el partido. Después Colombia supo revertir, tirar el bloque más adelante y el resto fue un trámite en el partido. No pasaron muchas cosas, hubo cambios en Colombia, pero la mayoría fue así. Que en mí se equivoca Lorenzo en eso y creo que se demora un poco en los cambios. Pero en general fue un partido muy bueno. En el primer tiempo hubo fases de juego de muy, muy buen nivel. O sea, no parecía una selección, parecía más bien un club porque se veían muchísimos automatismos que es difícil hacerlo en tan corto tiempo. Sí, una selección que mostró bastante. El mediocampo colombiano fue la clave, ¿no? Entre la combinación entre James y Lerma fue clave. Lerma que participó en el primero y marcó el segundo gol. Y James, dos centros como los dioses. Dos centros espectaculares. Uno, luego de la habilitación entre Lerma y Arias, llega James, ya recibe el balón. Yo en la narración le digo, llega al segundo palo y mete un centro al segundo palo para que Muñoz meta un golazo. Gol no, golazo de Muñoz, que fue el primero. Y el segundo fue otro centrazo de James, esta vez de tiro libre, que metía jugador Lerma de cabeza y participó en el segundo gol, marcándolo. Fue un golazo de la selección colombiana que ganó un partido que en el papel, en la previa, se veía igual de sencillo a lo que fue. Quizás se le enredó un poquito en esos momentos de inicio, como lo decíamos de los dos tiempos, en donde se le enredó el panorama, se veía un poquito oscuro, más que todo el inicio del primer tiempo, que fue donde que presionó bastante. Pero cuando se logró controlar Colombia en los campos, en el campo no pasó más. Y Colombia dominó de ahí hacia adelante, con cambios de velocidad, con buen ritmo, con buen juego, para que la selección colombiana demostrara y derrochara buena calidad. Richard Ríos fue el punto gris para mí de la selección colombiana en ese partido. Joel, ¿cómo viste el partido de Colombia? Pues compañeros, como ustedes bien comentan, fue un partido que se le enroló a Colombia increíblemente, ¿no? Lo mantenían calma, ya 2-0. Y yo creo que ese cambio de Lerma fue lo que mató a Colombia. Obviamente pues fue por lesión, pero con la salida de Lerma, pues era como que el jugador que le plantaba cara en cuanto a físico a los paraguayos en la mitad de la cancha, ¿no? Y cuando salió Lerma, Colombia entró como en un letargo que perdió en el campo con los paraguayos. Y ya después del descuento, pues Paraguay se le trató todo bien encima. Y ya después Colombia sí, con los cambios y todo lo demás, con corto y eso, pues sí pudo aguantar el resultado, incluso generar el 3-0 con el penalti, que bueno, para muchos fue penalti, para otros no, y con el 3-1, perdón, pero no, al final no, el árbitro se retrotrae la decisión y por ende dijo que no fue falta y no fue penalti para Colombia. Pero para mí era un partido para que Colombia hubiera ganado fácil 3-0 o por diferencia de dos. Y simplemente por un jugador que le cambie la estructura tan clave como Lerma, Colombia se durmió un rato y Paraguay se aprovechó de ese momento y le hizo pasar un par de sustos a la selección colombiana. Sí, los paraguayos que a final de cuentas hicieron
hicieron presencia en el partido haciendo esa jugada. El árbitro no pitó dos penales que eran claros, uno sobre James y uno sobre Mina. Y bueno, la selección colombiana a final de cuentas ganó y sigue ilusionando a Colombia entera por la décima. Por la segunda, sí, la décima era otra. La segunda desde La Guajira hasta el Pasto van disfrutando todos ilusionados por esto. No, sí, pero es que el Amazonas está para el otro lado. Y lo incluye ahí en todo el país. Bueno, señoras y señores, Brasil también enfrenta a Costa Rica. Está empatando a 0, aunque Brasil está pegando un baile a Costa Rica, van empatando todavía a 0. En el grupo C, que no hablamos de él, Bolivia perdió ante Estados Unidos 2-0, un golazo de Pulisic. El primero, el segundo también fue un golazo. Y Uruguay ganó 3-1 a Panamá, un partido que Panamá le enredó a los uruguayos, pero que al final de cuentas lograron resolver sobre el final del encuentro de los uruguayos y le ganó 3-1. ¿Se animan a dar unos pronósticos para la siguiente jornada? No sé. ¿Cuánto queda Venezuela-México o cuánto queda Colombia-Brasil? Joel, ¿se anima por ahí? Espero que gane Venezuela 1-0, me iba a ser un problema. Con gol de Kai al 90. Y va a ganar Brasil a Colombia. Me parece que va a ganar Brasil a Colombia. Porque me parece que los Lerman es por lo menos por una semana y es una baja clave. Por eso creo que pasa. Y en cuanto a goles, me parece que hay goles muy bonitos en la eliminatoria perdón, en la Copa América, y me ha gustado mucho el gol del Uruguay a Panamá, el 1-0. Sí, hemos visto goles muy bonitos y en mi caso, pues, en México, Venezuela, de verdad voy a ser tibio porque la verdad no veo cuál de los dos pueda sacar ventaja, al menos en la previa, va a ser un 0-0. Y el partido, otro que vamos a transmitir, que es el Colombia-Brasil, teniendo como referencia el último partido y por lo que he visto ambas selecciones, pondría 2-1 a favor de Colombia. 2-1 a favor de Colombia. Bueno, yo de Venezuela a México, yo di la iniciativa, pero no me voy a mojar, yo no voy a dar resultado. Yo no sé qué se va a dar. Que es una persona que predice grandes resultados. No me voy a animar, no voy a dar. Y el de Colombia-Brasil, de acuerdo con José Daniel, pero no gana 2-1, gana 2-0 Colombia. Porque Brasil, al menos hasta lo que lleva con Costa Rica, que es un equipo sumamente inferior, no ha generado peligro, pero no la mete. No mete el balón. Y Colombia es un equipo más fuerte defensivamente que Brasil. Por ende, sí puede generar mucho más. Va a hacer que Brasil genere menos peligro y va a ser un partidazo, de eso sí estoy seguro. Recuerden que estamos a nombre de Benet, la señal que conecta. Conéctate no solo 10 dólares, no se plan de internet, fibra óptica más televisión. Para otras oficinas y conéctate, somos Benet, la fibra con power, patrocinador oficial de la Vinotinto. También estamos a nombre de Panhouse VGA, horneamos con calor de hogar, la mejor panadería de Bucaramanga, ubicada en la calle 334011 del barrio de Álvaro, frente a la cancha de baloncesto al Centro Vida. Somos Panhouse VGA, horneamos con calor de hogar. También estamos a nombre de Colegio Santísima Trinidad, un lugar para crecer, ubicada en la avenida principal de La Machirí. Comunícate al 424-763-6301 para que consolides ya tu inscripción en el Colegio Santísima Trinidad. Muchas gracias por acompañarnos, señores y señores. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Síguenos en nuestras redes sociales como @locosxtáchira, FútbolXT y Zona Uriverde, Z Uriverde en Instagram, Z Uriverde en Twitter, Zona Uriverde con AA en Instagram. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta que el fútbol, la Vinotinto, México y Colombia nos vuelva a reencontrar. Chao, chao, Joel, chao, José Daniel. Feliz tarde, feliz noche, feliz día para todos. Los queremos mucho, muchas gracias por acompañarnos. Chao.